Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo andan bien? Bien, todo bien. Me alegro. Esperamos 1, 2, 6. Falta uno. Esperamos 2 minutos.
¿Ahí me escuchás, Karen? Hola, profe. Ahí me Sí, ¿cómo escucha. estás? Ahí Perfecto. está. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, ven ahí. Sí, profe, se Sí, ve. profe. Bárbaro. Sí, se ve, profe. Bueno, primero que nada, contento, entre comillas, contento porque vamos a empezar con la presencialidad la semana que viene, ¿no es cierto? ¿Es así? Yo, profe, no voy a poder ir porque me encuentro aislada. Bueno, ¿tenés ébola? No, mentira. Escucha, no hay problema, después lo vamos a recuperar. Eh, la semana que viene, a ver, la semana que viene no es tan importante lo práctico. La clase de hoy va a ser corta porque hoy es una de esas clases que es más importante practicar que otra cosa, para que cuando nos veamos más adelante, vemos qué día organizamos la parte práctica según cuando podamos obtener el brazo para practicar.
¿sí? Un brazo de plástico que viene, en el que podemos practicar. Entonces, según cuando podamos conseguir ese brazo, vamos a hacer la clase de esta práctica. Así que no te hagas problema. De todas maneras, como les dije la otra vez, espero que surja de ustedes. Están más que invitadas a ir a la guardia. Sí, obviamente hay que esperar a que por lo menos veamos esta parte teórica, para cuando quieran empezar a ir a la guardia, dar una vuelta, 1 hora, 2 horas, nos ponemos de acuerdo cuando yo esté, así pueden ir y ver todo este manejo. La presencialidad es importante en estos casos porque la idea mía es hacer algo bien práctico para que sirva. Así que por eso estoy contento. Lo malo es, bueno, no voy a poder estar desde mi casa, pero bueno, no todo se puede. Y ustedes también, se les acabó la comodidad de estar en clase en pantufla, o pues una remerita bien bonita de arriba y un short abajo, que no se ve la parte de abajo. Ustedes me ven todo así acá y ustedes no saben, yo estoy abajo. Así que ahí nos vamos a ver en la real realidad. Sí, profe, es verdad. ¿Viste? Díganme alguna que no esté cómoda en este momento. No quiero que me muestre nada, por Dios. Es simplemente, todas deben estar cómodas en su lugar. Y me parece bárbaro, ojo. No es crítica, al contrario. Así que bueno. Sí, eso es lo más feo de volver. Sí, devolver lo más feo. Sí, pero la verdad, y ustedes que el año pasado tampoco tuvieron presencialidad, se pierde mucho. No es lo mismo dar una clase mirándoles la cara, o ustedes mirando al profe, porque realmente el ida y vuelta en una clase, a mi forma de ver, que puede ser un poco viejo, no tiene vuelta atrás, o sea, no hay cómo compararlo, ¿sí? Porque yo les veo la cara y ya me doy cuenta si me están escuchando, si me están entendiendo o no. Entonces ese ida y vuelta es muy importante, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es principalmente todo lo que es invasión de paciente, que en realidad yo lo que más muestro en esta presentación es el tema del mantenimiento y retiro de las vías periféricas, que me parece que es por lejos lo más importante. Dentro de lo que es la invasión de los pacientes, siempre hablando de accesos vasculares, es importante entender para qué uno va a acceder a un paciente, para qué yo le voy a pinchar y le voy a generar un trauma a un paciente en X situación. Entonces, esas invasiones al paciente puede ser en el contexto de un diagnóstico, en algún estudio que requiera para diagnóstico la invasión, por ejemplo, un cateterismo de un paciente que le voy a poner anestesia local, le vamos a infiltrar la piel, ya sea en la zona radial o en la zona inguinal, y le voy a pinchar con un catéter grueso, le voy a meter un catéter que va a llegar hasta el corazón, le voy a infiltrar yodo. O sea, por más que sea una función periférica, que parezca una cosa relativamente sencilla, es una invasión muy importante hacia el paciente. Pero realmente uno siempre tiene que evaluar riesgos y beneficios en estas situaciones. ¿A qué quiero ir con esto? Que lo importante de invadir un paciente es tratar de que sea lo más efectivo posible para el objetivo, que ya lo vamos a ver cuál es, para lograr el objetivo, y además que sea realmente cuando es necesario, no hacerlo, no pinchar por pinchar, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque ya vamos a ver que tiene sus complicaciones también hacer una vía periférica. ¿Y por qué hablo de yo exclusivamente en la clase de vía periférica? Porque no hay emergencia, no existe prácticamente una emergencia que por lo menos en las primeras horas no se puede manejar con colocación de vía periférica. Y eso quiere decir que a lo mejor hacen falta 2 o 3 vías periféricas, ¿sí? Pero no hay que perder tiempo en buscar un acceso central. No sé si han visto algo de eso, si no ya les voy a ir mostrando en las próximas clases. Un acceso central, que es entrar generalmente por las venas del cuello para llegar a las venas grandes que salen del corazón,
que llegan al corazón, perdón, y eso tiene sus complicaciones más graves, que en el contexto de una emergencia, en donde un paciente está crítico, en donde está todo el mundo corriendo, si yo me pongo a buscar una vía central, tengo mucho más riesgo de complicaciones como neumotórax, o sea, pincharle un pulmón, como de pinchar una arteria y que tener un hematoma asfixiante, o como hacer una infección asociada al catéter, complicaciones muy frecuentes en contexto de una emergencia. Para tener un paciente que está con hipovolemia, que a lo mejor con 3 vías periféricas le hubiera podido pasar igual cantidad de volumen, la verdad que no tiene sentido ponerse a buscar ese tipo de invasiones por el riesgo-beneficio. En cambio, la vía periférica sí, puedo poner 1, 2, 3, 4, las que hagan falta, hasta que la situación esté más controlada, y con esa situación más controlada ya sí tener un mejor acceso venoso. No sé si soy claro con esa introducción, pero lo importante es eso, entender. No hay que invadir sin sentido. La invasión tiene un objetivo, ya sea de diagnóstico, en los casos que le comenté, o terapéutico, como en emergencia. Y por último, no ensañarse en tener el mejor acceso venoso cuando simplemente con un acceso periférico podemos solucionarle la situación al paciente. Entonces, si esto me hace caso, ¿cuál es el objetivo, como dijimos, de tener un acceso periférico? Principalmente, crear un acceso vascular. ¿Pero para qué? Para la administración endovenosa de electrolitos, antibióticos, etc. Esto es lo que les decía del objetivo terapéutico de una invasión periférica. Yo lo invado en busca de salvarlo a ese paciente. A lo mejor no le tengo que pasar ni sodio, ni cloro, que son los electrolitos, o potasio, tampoco antibióticos, sino simplemente pasan de solución fisiológica porque el paciente esté con un sangrado muy importante y tipo tenso y tengo que reponerle fluido, o para pasarle sangre. Y el otro objetivo muy importante del acceso es evitar y o disminuir las bacteriemias asociadas a catéter venoso de corta permanencia. Como les dije, no es lo mismo un catéter colocado a nivel central, en donde el riesgo de tener una infección asociada a catéter es más grande, pero no quiere decir que teniendo un acceso periférico, ya lo vamos a ver bien, uno no pueda generar una bacteriemia, pero si uno genera una bacteriemia es porque realmente no hizo los cuidados que hay que tener en este tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos de acceso periférico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es una punción venosa, esto es importante diferenciarlo, venosa, no es una punción arterial, ¿sí? Como en un cateterismo, sino que es una punción venosa, en un lugar anatómicamente por fuera del tórax y el abdomen, ¿sí? Existen muchísimos accesos para llegar a obtener vías, ¿sí? El cuello, subclavia, inguinal, ¿sí? Trashepática muchas veces en pacientes que están en diálisis, que son muchísimo más raras, y obviamente no se hace a ciegas, sino guiado por distintas técnicas de ecografía o de imágenes. Entonces, cuando hablamos de periférico es cuando está por fuera del tórax y por fuera del abdomen. Entonces vemos que cuáles son los lugares: mano, antebrazo, brazo, pie, pierna, cabeza. Donde generalmente se canaliza mano, antebrazo, brazo, en algunas situaciones de emergencia en el pie, y en los niños sobre todo puede existir la pierna y la cabeza, donde muchas veces los accesos son periósticos, que no vamos a hablar de eso porque la verdad que son muy difíciles de realizar y tienen que ser en manos expertas, pero sepan que existen diferentes tipos de accesos que nada tienen que ver con lo habitual pinchazo en el brazo que vemos. No todo es sencillo en medicina, no todo es 2 más 2, en la salud no todo es 2 más 2, es 4. A veces tenemos situaciones difíciles. ¿Y a qué vamos a llamar una vía venosa dificultosa? En la que nos resulta muy complicado la canalización por métodos convencionales, llámese métodos convencionales a la práctica que vamos a tener y a lo que yo les voy a mostrar ahora en un ratito, ¿sí? Que es pinchando a ciegas. Método no convencional sería utilizar un ecógrafo para buscar una vía. Deberíamos hablar de vía venosa dificultosa cuando una enfermera experimentada, tras 2 intentos utilizando métodos facilitadores convencionales,
no logra el acceso venoso, ¿sí? ¿Cuáles son los pacientes que habitualmente van a tener esta situación? O sea, no es cualquier paciente, es raro, no tan raro, pero, o sea, no es una cosa habitual en manos de expertas, pero en pacientes que han recibido mucha quimioterapia generalmente no tienen para nada buenos accesos periféricos. Igual los pacientes que tienen grandes edemas, esos pacientes que están todos hinchados por alguna insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o pacientes renales, que hace que sea tan grueso el tejido cerebral subcutáneo que sea muy difícil acceder a una vía, a una vena. En pacientes muy obesos, con el mismo pensamiento que los pacientes con grandes edemas, tienen tanto tejido cerebral subcutáneo que es muy difícil llegar, ¿no es cierto?, a tener a llegar a la parte venosa, ¿sí? O pacientes que han sido adictos a drogas por vía parenteral, que han tenido tantos pinchazos, tantas veces se han pinchado, que generan que las venas se contraigan o se fibrosen. Muchas veces uno palpa pacientes drogadictos y se encuentra con cordones, claramente, como tocar cables, cordones que están por debajo de la piel, y eso porque se ha fibrosado de tantos pinchazos que han recibido, y eso también pasa en pacientes en diálisis. Entonces esos pacientes son muy difíciles de canalizar por más que yo lo palpo, ¿sí? Y hay una palabra importante ahí que yo puse, que a lo mejor dijeron, ¿de qué me está hablando? Y que son los métodos facilitadores, ¿sí? ¿A qué se refiere con métodos facilitadores? Son técnicas que nos van a facilitar encontrar la vena, ¿sí? Porque no es que yo agarro el brazo, lo pongo así, y ya veo dónde está la vena y pincho. No es tan sencillo. Tengo que utilizar estas técnicas facilitadoras. El torniquete es una de ellas, que generalmente se debería hacer entre 5 y 10 centímetros por encima de la zona de punción. O sea, yo pongo un torniquete más arriba de la zona donde yo elegí punzar o donde estoy investigando a ver si puedo punzar. Utilización de alcohol para dilatación de las venas. Esto prácticamente no se utiliza, pero frotando alcohol muchas veces las venas se hacen más visibles. Colocación del miembro punzar por debajo del nivel del corazón. Esto muchas veces se utiliza en emergencia, en pacientes que están con la tensión muy baja, que uno les pone el brazo para abajo y ven que la enfermera está haciendo todos malabares para poder colocarla, pero por la cuestión de gravedad, de presión hidrostática, el brazo poniéndolo por debajo del corazón, hace que el relleno venoso sea más importante y sea más fácil localizar la vena. Palpación con toqueteo de las venas a punzar, eso es importante, uno los va estimulando las venas y las venas se van ingurgitando y eso hace que sea más fácil de localizarlas. Y el calentamiento de la zona punzar, que muchas veces calentando los brazos a la zona punzar entre 2-3 minutos. Un paciente hipotenso, por ejemplo, un paciente que está con hipotermia, tiene las extremidades frías, entonces uno lo que tiene que hacer es aumentar la circulación local en esa zona a través de la fricción, ¿sí? Y del golpe. Eso es clásico, que lo han visto alguna vez como las enfermeras frotan, golpean, y las venas se pueden ir ingurgitando, ¿sí? Todas esas técnicas facilitadoras son muy importantes porque van a hacer que sea más fácil de localizar la vena y por ende van a hacer que sea más fácil la canalización y ustedes no van a renegar y los pacientes no van a sufrir tanto. ¿Existen contraindicaciones para hacer una vía periférica? Contraindicaciones, entiéndase, a este paciente no le puedo hacer una vía periférica, ¿sí? ¿Existen? Sí, pero son relativas. ¿A qué se refiere con relativa? Que no es que si cumple con alguna de estas situaciones es un no 100%, un no 100%. En manos expertas y ante situaciones muy puntuales pueden llegar a utilizarse. No es lo que se recomienda. Por ejemplo, infecciones en lugar a punzar. Paciente que tenga una celulitis en un brazo, ¿sí? O una flebitis, o una vena esclerosada, que es lo que le decía a este paciente que tiene muchas punciones en una misma vena que hace que la vena esté dura, ¿sí? Infiltración intravenosa previa. Toda esa situación lo que tienen que hacer es decir, no, en este lugar no, vamos a buscar otro lugar, ¿sí? Lesiones por quemaduras o traumáticas próximas a la inserción, tampoco es conveniente. La fístula arteriovenosa en una extremidad,
procedimientos quirúrgicos que afectan una extremidad. La fístula arteriovenosa se la pongo en negrita porque esa, si no son manos expertas, yo diría que es una contraindicación prácticamente absoluta. Una fístula arteriovenosa no hay que tocarla, excepto en manos expertas. Era, profe, la fístula Sí. arteriovenosa era la que los pacientes que están con diálisis la tienen. Exacto, exacto. Y esa es la foto que ven ahí. Eso cómo uno se puede identificarla, porque ve una cosa que es muy grosera y tiene dos características una fístula. Uno le pone el estetoscopio y tiene un soplo, ¿sí? Que es un soplo que es grosero, ¿sí? Ese soplo habla que la fístula está permeable. Y lo otro que nos habla de que la fístula está permeable es que yo le pongo la mano sobre la fístula, ¿sí? Y voy a sentir lo que se llama un frémito, que es como que el soplo, pero como que lo siento la vibración en mi mano, ¿sí? Entonces, si yo veo un paciente que tiene estas venas así ingurgitadas tan grandes, le pongo un estetoscopio, y yo, por ejemplo, el paciente está inconsciente y no sé que está en diálisis. Yo poniéndole el estetoscopio y poniéndole la mano, me voy a dar cuenta si es una fístula, entonces automáticamente busco otro sitio de inserción, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a realizar la punción? El sitio preferido generalmente son las venas del antebrazo. Ya vamos a ver un dibujito, pero la vena mediana cubital, que cruza la fosa anticubital, es la elegida habitualmente en la situación de urgencia. ¿Por qué? Porque son venas que muchas veces son gruesas de calibre y que son más fáciles de encontrar y de canalizar, sobre todo en la emergencia. Si no es una emergencia, por ahí es más preferible, y ahí lo vamos a ver en otro gráfico, ir a venas más chiquitas. ¿Para qué? Para evitar punzar estas venas grandes que nos pueden llegar a servir en alguna otra situación. Es como que cuidemos a las venas, se podría decir el hashtag, ¿sí? Cuidemos a la vena, mientras siempre y cuando no sea necesario en una emergencia tener que buscar rápidamente para salvar la vida del paciente una vena grande. Y siempre es de buena práctica realizar la palpación para evitar arterias. Yo palpo y si no tiene pulso, quiere decir que una vena le podemos dar. Entonces, ¿cuál es el Profe, procedimiento? una pregunta. Me quedé con la duda de, ¿no? El anterior del otro. Cuando habla de cuando hay una quemadura, o sea, ¿por qué sería el motivo que no se recomienda? ¿Es para no seguir metiéndose en ese tejido que está muerto o qué? Generalmente las quemaduras son una lesión muy traumática de todo lo que es la piel, el tejido cerebral subcutáneo, y muchas veces pueden ser más profundas, depende del grado de quemaduras. Entonces, sí o sí, las venas de ese lugar van a estar afectadas, van a tener cierto tipo de esclerosis, van a poder estar contraídas, van a estar frágiles. Entonces, canalizar esas venas, si están frágiles, probablemente se rompan y no sean buenos accesos. Además del trauma al paciente en sí, en una zona de que ya le duele mucho, le metes una aguja y te puedo asegurar que no va a ser una experiencia para nada linda. Claro. Además de eso, si yo tengo que, ya vamos a ver ahora la técnica, yo tengo que ponerle una cinta adhesiva transparente que tiene que agarrarse. Después, si yo le tengo que sacar esa cinta adhesiva en una zona que está quemada o próxima a la quemadura, le voy a provocar más daño. Además, en la zona de quemadura tiene mayor predisposición a infección. Si yo meto una aguja en las proximidades de la quemadura, ya vamos a ver en otro grafiquito, al romper la barrera de la piel, gérmenes van a entrar. Y si yo esa invasión, que yo pincho la piel y entran gérmenes, está cerca de una quemadura, voy a predisponer a que la quemadura se sobreinfecte. Y eso es muy grave. ¿Me explico? Claro, sí. Obviamente Son que varias las... hablando de quemaduras nuevas, digamos, recientes. Igualmente así cuando es una quemadura que lo tenés de hace mucho, digamos, lo mismo. No, si es una quemadura que fue hace un tiempo y es una cicatriz, no habría inconveniente. El problema Claro, es eso. el problema de si vos tenés una cicatriz importante, ojo que esa cicatriz si es importante y fue hace un tiempo largo, puede llegar a ser que esa quemadura haya sido profunda, y si la quemadura va a ser profunda,
abajo de la quemadura vas a encontrar muchísima fibrosis, por ende, muy difícil encontrar una buena vía para canalizar, ¿sí? Bien. Entonces ahora esta parte es medio engorrosa, pero es importante porque vamos a ir punto por punto, que, vamos a ver, que van a ver después cuando tengamos la parte práctica, lo importante es seguir cada puntito de todo esto, ¿sí? Parece pavada, parece de jardín esto que les voy a decir, pero la verdad que es muy importante porque cada paso es importante terminarlo correctamente para poder seguir el que sigue. Entonces, primero, guantes de examen. Eso que hace la enfermera, que no se colocan los guantes, o que agarran el guante, no sé si lo vieron, y se rompen el punto del guante por donde van a palpar. Eso no se hace, porque uno va a estar en contacto con líquidos biológicos, uno va a estar en contacto con sangre. Entonces, tiene que protegerse uno, es una cuestión de bioseguridad. No es que poniéndome un guante voy a evitar que el paciente se infecte, excepto que use guantes estériles, que no tiene sentido. Entonces, guantes sí o sí. El tema que te dicen no palpo bien la vena con el guante, mentira, es práctica. Si palpas 10 veces con guante, te puedo asegurar que vas a encontrar la vena. ¿Sí? Sí, el otro día vino una señora a sacarme sangre y me dice, ay, me queda grande el guante. Dice, perdón, y se rompió el guante, digamos, donde con el que palpaba la vena. Y me quedé con esa duda de si se podrá hacer. ¿Qué diferencia hay entre tener el guante con el dedo roto y no tener el guante? Ninguna. Sí, no, me dijo porque le quedaba grande el guante. Sí, bueno, por eso, excusas van a encontrar 1.000.000. Busca un guante más chico. O sea, no. Excusas siempre va a haber. El segundo paso, ajustamos el torniquete con un medio nudo de 8 a 10 centímetros, como habíamos visto, 5 a 10, por arriba del sitio elegido para la inserción, dejando los extremos del mismo hacia arriba, lejos del sitio de inserción. Perdón que vuelva, pero esa fotito está bien. Fíjense que es un medio nudo. No es, ya, esto lo vamos a ver bien cuando hagamos la práctica. Si yo hago un nudo completo, después cuando quiera sacar el torniquete, no voy a poder. Entonces se hace un medio nudo, después les voy a explicar bien cómo se hace, para que después yo solamente tire y se deshaga el torniquete. Y lo otro que es importante, que ahí aclara, es el tema de este. ¿Sí? Ven ahí que marqué cómo las tiritas, o sea, el torniquete, los extremos, van en contra, o sea, van en contra, ¿sí?, del sitio donde voy a punzar. ¿Por qué? Porque esto no se me caiga para este lado y me contamine toda la zona donde voy a punzar. ¿Sí? Ven que son pequeños detalles, pero son muy importantes. Insisto, cuando hagamos las prácticas van a ver que se van a equivocar. Y si no se equivocan, tienen aprobada la materia. Al hacer la evaluación de la vena, utilizar, inspeccionar y palpar las venas disponibles. Para palpar la vena, colocar la punta del dedo 1, 2 sobre el vaso seleccionado y aplicar presión con suavidad. Libera la presión para observar si la vena se ha vaciado y vuelve a llenarse. Eso es práctica, en donde muchas veces van a ver que las venas, uno las palpa y se corren, se esquivan, sobre todo en los viejos que tienen mucha arteriosclerosis. Uno las palpa, las venas y se mueven para todos lados y no es tan fácil de tocar. Y esto es práctica, es tocar venas. Esto la mejor forma de practicar es ustedes en su casa, mientras están haciendo cualquier cosa, se ponen el torniquete y se empiezan a palpar las venas. Es la mejor forma de practicar para que los dedos se les vaya haciendo la sensibilidad y poder palpar. Sí, profe, yo estoy dele palpame las venas en la mano. Nos pasa todo, ¿sí? Es la mejor manera, sin duda. Si tienen una pareja al lado, también agárrenlo. Hasta que no te azule el brazo, no le saquen el torniquete. ¿Sí? Denle nomás. Totalmente, profe. Claro. Después, una vez que se ha seleccionado la vena, limpiar el sitio con solución antiséptica. Nosotros en el hospital utilizamos clorexidina por varias razones. Primero, porque la clorexidina, el 2%, está demostrado que es el mejor antiséptico que en este momento hay. Segundo, es transparente
lo cual no quiere decir que el ser transparente no sea un buen antiséptico. Y tercero, el pervinós muchas veces al tener color y ser incoloro, primero que hay personas que son alérgicas al yodo, y segundo que muchas veces impide la buena visual hacerlo con pervinós. Es preferible muchas veces hacerlo directamente con alcohol, ¿sí? Y usando un movimiento de vaivén, ¿sí? Arrastrando los gérmenes, y esto es importante, dejar que la zona se seque por completo, ¿sí? O lo más que se pueda. Ahí es cuando el efecto antiséptico empieza a ser importante. El alcohol se calcula que tiene que pasar 1 o 2 minutos para que su efecto sea bueno. La clorexidina tiene un efecto beneficioso que se llama un efecto de... Uy, se me fue ahora. Pero un efecto residual, ahí está, un efecto residual. ¿Qué quiere decir un efecto residual? Que yo le paso el antiséptico y queda un tiempo antiséptico a pesar de que yo lo deje al aire libre. El alcohol es un muy buen antiséptico, pero rápidamente se empieza a colonizar de nuevo. La clorexina tiene un efecto residual importante. Y por favor, si quieren apurar el secado, no es lo conveniente, pero es preferible usar la manito, ¿sí? Y no que soplen, por Dios, porque eso se ve mucho. Soplo para que se seque más rápido y te estoy tirando todos los gérmenes que tengo en la boca. O sea, toda la antisepsia que yo hice, la arruiné en un soplido. ¿Me explico? Al igual que no hay que Sí, profe. soplar, no volver a palpar la zona, excepto que tenga, como les dije, guantes estériles, que nadie usa guantes estériles para esto. Pero si vuelvo a palpar la zona, eso es automáticamente idéntico a volver a que se haya contaminado nuevamente todo. Luego de eso hay que preparar el catéter, inspeccionar la aguja de metal y la cánula de plástico para detectar cualquier daño contaminante. Saco de la aguja y ya lo vamos a hacer, pero hago un jueguito para que vea que no esté trabado el mandril, ¿no es cierto?, con el catéter. Hacer girar el cánula para verificar que se sale con facilidad la aguja del metal. No volver la punta de la cánula sobre el bisel de la aguja. Muchas veces uno cuando prueba, sacan todo el catéter, saca todo el mandril, la aguja, y lo vuelven a poner. ¿Y qué hacen? Cuando lo vuelven a poner, cortan todo el plástico que es el que va a estar adentro de la vena. ¿Y eso qué implica? Que se rompe el catéter que va a estar adentro de la vena, el catéter roto no va a salir por donde tiene que salir la sustancia que yo le quiero pasar al paciente, y eso puede generar un montón de complicaciones. Las venas superficiales se desplazan fácilmente y necesitan ser inmovilizadas. Hay que utilizar su mano no dominante para aplicar tracción en la piel. Acá se acuerdan que yo les contaba que las partes prácticas uno muchas veces hacía malabares yo para tratar de mostrarles. Bueno, esto es lo que voy a hacer ahora. Yo lo que hago, pongo al paciente con la mano así, y si yo toco una vena, la vena, ¿sí?, se me va a mover para todos lados. Entonces, lo que tengo que hacer con la mano no hábil, no con la derecha en mi caso, que voy a canalizar, sino con la izquierda, voy a apretar y voy a hacer tracción. ¿Para qué? Para que la piel se tense. Piel arrugada, ¿yo qué hago? Tenso la piel. Al tensar la piel, expongo mejor las venas, y además de poner mejor las venas, le puedo asegurar que el paciente se lo va a agradecer. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tenso la piel, la aguja tiene tanto filo que es mucho más fácil pinchar y que llegue rápidamente a la vena que si está toda arrugada, porque eso es clásico, que arruga, ya aprieto y va, y la piel arrugada, ya después se los voy a mostrar cuando hagamos el práctico, como que va empujando la vena y al final termina haciendo más daño al paciente, no encuentro la vena, y no es que yo sea un bruto, sino que simplemente utilizando una buena técnica puedo solucionarlo. Con la mano dominante, una vez que está traccionando la piel, inserto el catéter con un bisel de la aguja de metal siempre hacia arriba. El bisel, ya lo vamos a ver, es el medio luz que tiene la aguja, que es donde tiene filo, eso siempre tiene que estar mirando hacia arriba. Introduzco la vena en ángulo de 5-30 grados, eso es práctica. Mientras más profunda la vena, más ángulo le tengo que dar, mientras más superficial, menos ángulo. Luego de eso, esto ya es práctica. Si yo introduzco mucho
el catéter puedo pasar por toda la vena y no estar adentro de la vena, y una vez que está dentro de la luz, vamos a ver cómo el chorro de sangre empieza a llenar la cámara del catéter, y ahí digo, bueno, estoy adentro de la vena. Cuando pase eso, lo que tengo que hacer, tengo que bajar el catéter y agarrar el catéter, fijo con la mano hábil el catéter, y con el otro voy a agarrar el plástico del catéter y voy a introducir el catéter sobre la vena, sin deteniendo fijo la aguja, porque si yo introdujo todo, voy a meter aguja todo y voy a atravesar todo. Una vez que pasa eso, retiro el torniquete, y ahí lo que tengo que hacer es presión sobre la vena proximal del extremo, sacar y retiro el catéter. Todo esto que les estoy diciendo, después cuando llegamos a la parte práctica o cuando vayan a la guardia, van a ver que es mucho palabrerío, que los pasos son importantes, pero van a terminar de entender bien todo. No se preocupen. Y lo vamos a repetir las veces que haga falta hasta que todos entiendan. Ah, sí, profe, por favor, porque No, acá no. es como que lo podemos leer todo, pero es distinta la práctica, es hasta que le agarre la mano. Cuando quieran, vuelvo a repetir lo mismo, me mandan un mail, tienen mi mail, ¿no? No, No, profe. creo que no. ¿No tienen mi mail? Bueno, no se los pienso dar. No, ahí va. Bueno. ¿Qué días hace guardia, por lo general? No, mi vida es un quilombo. Ustedes me avisan y nos organizamos. Ah, bueno. Porque yo estoy en todas las guardias. Estoy en la guardia privada del Ferreira, de Núñez, ahora que abrimos. Entonces ando corriendo muchas veces para todos lados. Entonces me escriben paulaesteban.sancha@hospitalprivado.com.ar y ahí se los pase por el chat, y nos organizamos para que vayan de a una, si quieren ir de a dos, pero por ahí de a uno capaz que les rinde más. Lento estos pasos 3, 4, 5 veces, y cuando lo vayamos a ver, van a ver que es más práctico, y después, cuando agarremos el brazo, van a ver que lo van a terminar de entender y que no es tan complicado, ¿sí? Entonces, hay cosas que son importantes. Después, una vez que estoy adentro, empiezo a pasar solución fisiológica, y ahí tengo que controlar que la zona no se hinche, que no se dematice. ¿Para qué? Porque eso puede estar hablándonos de que yo canalice todo bien, hice todo bien, pero la vena era muy finita, se rompió, o la atravesé, o estoy fuera de la vena, y si se hincha rápidamente, eso quiere decir que estoy fuera de la vena, tengo que automáticamente hacer presión y salir. Una vez que estoy adentro de la vena, conecto la tubuladura a la cánula y empiezo a pasarle lo que yo necesito, ¿sí? Hago un vendaje oclusivo transparente, que es el que les comentaba, ¿sí? Sobre el cono de la cánula, y después, peso. ¿Por qué transparente? Porque yo así voy a controlar la vía periférica, que no se hinche, que no salga sangre, que no se ponga rojo, caliente, o que no le salga pus, sobre todo cuando lo cuidamos por varios días. Luego de fijar la cánula con tela adhesiva, enrollamos la tubuladora, la fijamos con tela adhesiva y listo, ¿sí? Se van a ver que no es tampoco la ciencia. Esto es por una cuestión de seguridad del paciente. Hay que poner la fecha, ¿sí? En que hicimos el procedimiento, y cuando no hace, eso es importante, una cosa que es muy importante es, si no hace falta la vía, hay que retirarla, ¿sí? Eso es muy importante, es una de las medidas más importantes de todas. Todos los días preguntarme si a este paciente le hace falta tener un acceso periférico. Si no le hace falta, hay que sacarlo, porque puede, mientras más día está, más riesgo de infección. Entonces, seguimos con la teoría. Indicaciones de colocación de catéter periférico. Toda persona interna que requiera administración de sustancias intravenosas. Parece obvio, ¿sí? No colocar en los pacientes quirúrgicos, ya que se colocará bien en inducción anestésica. Muchas veces puede pasar que el paciente, ustedes lo tienen preparado, listo, y le dicen, bueno, tiene que ir al quirófano, y bueno, que lo canalice directamente el anestesista, excepto que haga falta
pasar los medicamentos antes de que vaya al quirófano. Estos son los catéteres que más utilizamos. Hay de distintos tamaños, como pueden ver. Van del 26, que es el más finito, al 14, que es el más grueso, ¿sí? Y van de 2 en 2, ¿tá? 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14. El 14 es una cosa que es muy grosera, se utiliza, generalmente no se utiliza para una vena periférica. En una vena periférica con un 18 alcanza para pasar solución fisiológica a chorro, ¿sí? Entonces los adultos generalmente se utilizan el 22, que es más para la mano, la parte distal del antebrazo, el 20 y el 18, que cuando uno tiene una emergencia siempre trata de canalizar con 18, porque como les digo, nos permite pasar mucho volumen en poco tiempo. Y en los niños generalmente se utilizan los más finitos, que del 22 al 26. Entonces, precauciones. Bisel de la aguja siempre hasta arriba, como les dije, porque es donde está el filo. Si yo lo pongo al revés, voy a hacer mal, el filo va a hacer mal y lo va a lastimar al paciente y va a desgarrar más que punzar. En el momento que pinchemos y veamos que refluye la sangre a la vena, aguantaremos la aguja con una mano y la otra iremos empujando el catéter plástico. Eso es total introducción. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos la parte práctica. Retiremos el compresor del brazo del paciente, el compresor o el torniquete. Muchas veces ha pasado de que el paciente en las emergencias, muchas veces en el apuro, no le sacan el torniquete y a los 3, 4, 5 minutos alguien se da cuenta que tiene la mano azul y no le estaba pasando bien lo que le tenemos que pasar. Y es todo culpa de eso de que alguien no le sacó el torniquete, parece una soncera, pero pasa. Retirar la aguja, ¿sí? Eso es manos inexpertas, muchas veces la ansiedad de que ya canalicé y no le saqué la aguja, eso puede provocar muchísimo daño. Conectar a la llave de tres vías previamente salinizada, fijar el apósito transparente de la vía, e inyectar suero fisiológico para salinizar la vía y mantener la vía permeable, ¿sí? Son ciertas precauciones que sí o sí hay que ir tomando y que eso se va adquiriendo con la práctica y ya lo vamos a ir viendo. Si se tapa la vía, el famoso se me tapó la vía, tranqui, hay que ir con un poquito de solución fisiológica, ¿sí? Introducir la solución fisiológica por el catéter y de a poquito van a ir viendo como que se destraba, y si no se destraba o si se hincha, quiere decir que está fuera de la vía. Entonces, ¿cuál es el equipo necesario para canalizar una vía periférica? Y esto es por qué es importante y por qué se los pongo, porque uno no puede ir a canalizar a un paciente, ¿sí? Si no tiene todos estos elementos en la bandejita que llevamos. Porque si no tenemos todos los elementos, cuando nos demos cuenta que nos falte, vamos a tener el paciente con el torniquete canalizado a lo mejor, y uy, me olvidé de la llave de 3 vías, tengo que dejar al paciente así, ir a buscar la llave de 3 vías. Sí o sí tienen que estar todas estas cosas antes de ir a canalizar el paciente para evitar olvidos y errores. Guantes de examen, gasas, clorexidina para lo que es la desinfección, el catéter de diferentes tamaños. No nos confiemos de que porque es un paciente joven y le vemos las venas así, a lo mejor no lo podemos canalizar porque en la situación de estrés muchas veces pacientes hacen venoconstricción y no le encontramos las venas que se le veíamos. Entonces llevar diferentes medidas. Prolongador corto, jeringa, solución fisiológica de 10 o 5 milímetros. Llave 3 vías con conector apósito transparente y cinta, solución administrada con el sistema cerrado y descartador de elementos punzocortantes. Fundamental el descartador, porque yo canalice y le saco la aguja al paciente y dice todo bárbaro, y quedo con la aguja así, y el riesgo a que yo me pinche o a que pinche a otro en un paciente que no sabemos si tiene alguna enfermedad es muy grande. Entonces siempre un descartador, y de buena práctica, saco la aguja y directamente al contenedor sin intermediarios. Para ver bien los sitios de punción, ¿sí? Como les había dicho, la vena cefálica accesoria es una de las más utilizadas, vena basílica también, acá en la mano, en la zona de acá, al lado del dedo gordo, digamos, por la misma línea del dedo gordo, entre la parte posterior y la parte anterior, acá hay una vena, se llama cefálica, que es muy buena para canalizar muchas veces. En manos expertas también utilizan las venas de la mano, y esta es una de las más grandes, la vena cefálica, que
tiene el inconveniente que es muy alta, que es dolorosa, pero la verdad que es de gran calibre, sobre todo para la emergencia se utiliza mucho. Y estas de acá del pliegue del codo habitualmente tratamos de no utilizarlas, si bien son buenas vías, por una cuestión de que el paciente doble el codo, es más fácil de que pierda la vía, de que se rompa, etc. Fíjense cómo el sitio de elección va de distal a proximal. Insisto, esto es lo que uno trata de hacer en el día a día. En la emergencia, si necesito ir a la vena cefálica de una, no, vamos de una. Después le cambiaremos la vía. Entonces, verificar siempre la indicación médica, corroborar que el paciente es correcto y comunicar el procedimiento a realizar. Eso se utiliza mucho en el hospital para seguridad del paciente, en donde yo voy y veo la indicación y dice paciente Pablo Sánchez, y yo voy y le pregunto su nombre, no le induzco yo, no le pregunto yo si vos sos Pablo Sánchez, porque el paciente puede estar desorientado. Yo le tengo que preguntar cómo se llama el paciente. Obviamente en una emergencia que está el paciente perdido, no, pero esto es de buena práctica. Le digo al paciente que le voy a canalizar, no de golpe, che, lo pinché y el paciente, ¿qué me hiciste? No, tengo que avisar lo que voy a hacer. Realizar higiene de manos antiséptica, siempre antes de tocar al paciente por cualquier cosa. Cuando hago la antisepsia en la zona punzar, no volver a palpar, que es lo que le dije. Comprobar el retorno sanguíneo, conectar al sistema, cubrir el sitio de inserción y registrar la fecha de colocación. Entonces son cosas importantes para el mantenimiento después de la vía. Selección de catéter. Hemos ido viendo un poco estas cosas en forma encubierta, por decirlo de alguna manera, en cómo vamos a seleccionar el catéter, características del paciente, y dijimos si es un paciente obeso, probablemente reniegue más, a lo mejor me convenga ir más a la mano, a las zonas bien distales, según la patología, si es una emergencia, como dijimos, directamente a la vena basílica, depende del tratamiento, si es una patología, muchas veces tenemos que poner drogas que son provocan mucho dolor en el momento que le estén pasando, por ejemplo el potasio, entonces por ahí no es conveniente utilizar venas tan chiquitas como la de la mano, si tengo que pasar potasio, porque el paciente le va a arder muchísimo y voy a perder esa vía. Entonces son distintas situaciones que hay que tener en cuenta. Lo más importante, como les dije, si es una emergencia, es canalizar rápido y en una vena grande para tener buen acceso venoso. Para tener en cuenta la alta frecuencia del uso de dispositivos vasculares obliga a extremar las precauciones para prevenir posibles complicaciones. Existe un dicho entre nosotros que el que no tuvo ninguna complicación es porque nunca hizo nada, ¿sí? Si yo hice 200 vías centrales y nunca tuve una complicación, probablemente no haya hecho nunca 200 vías centrales. Si nunca tuviste una complicación es porque nunca lo hiciste, ¿sí? Obviamente, mientras más lo hago, más experiencia adquiero, menos posibilidad de tener algún problema. ¿Sí? Pero lo importante de la experiencia es que uno va aprendiendo a seguir todos los pasos de esto que les comenté sin olvidarse ninguno. Esto es una cuestión del hospital, no se permite más de 2 intentos de canalizar del mismo operador y hasta 4 intentos con el mismo paciente. Esto obviamente es una cuestión institucional, pero si nosotros estamos solos en algún lugar y somos el único experto, vamos a tener que hacerlo hasta que lo podamos canalizar o busquemos a alguien más que nos ayude. Existen ciertas medidas, paquetes de medidas. ¿Qué son los paquetes de medidas? Son pasos que yo debo seguir sí o sí para evitar complicaciones más importantes. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Lo más importante que les dije, ¿es necesario continuar con el factor de riesgo? ¿Sí o sí tiene que seguir este paciente con la vía periférica? No, no le hace falta más. Bueno, se la saco, ¿no? Si no hace falta, se la saco. El apósito transparente se encuentra colocado en forma correcta. Muchas veces van a ver, si es que no lo han visto ya, que está canalizado y el apósito transparente está todo doblado, arrugado. Entonces eso no sirve, tengo que sacarlo y ponerlo nuevo. Hay ausencia de signos de infección, siempre, todos los días, y por eso es importante que sea transparente. Deben controlar que si no se le puso, si no está rojo, si no está caliente. Se realizó desinfección con alcohol 70 las conexiones previas de manipulación. Ahora lo vamos a ver un poquito. La higiene de manos previo y posterior a la manipulación. Yo antes de ir a tocar al paciente la vía periférica me tengo que lavar las manos. Hago la manipulación que tengo que hacer. Salgo y me tengo que volver a lavar las manos. Y las guías del suero tienen que generalmente
Generalmente cambiamos las vías periféricas cada 72 a 96 horas, por más que no estén infectadas, sobre todo en los pacientes adultos. Ahí dice, realiza recambio de las vías 72 a 96 horas en pacientes adultos. En pediátricos, por ahí, obviamente, se trata de utilizarlos, de tenerlos más tiempo por una cuestión de que es más traumático para los chicos estar canalizándolo cada 3 días. Las guías, entiéndase, llave 3 vías o todas las tubuladuras que hay alrededor, sí o sí hay que cambiarla cada 72 horas. La sangre de derivados se usa y se descarta, o si no, dentro de 24 horas. Y paciente que conecta antibióticos se administra y se descarta el sistema. El antibiótico viene en una bolsa, utilizo toda una tubuladura, lo conecto a la vía del paciente por una llave 3 vías. Cuando yo deje de utilizarlo, agarro todo eso y lo tiro a la basura, no lo vuelvo a reutilizar cuando es antibiótico. Manipulación de conectores, el conector que uno de los que más utilizamos es la llave 3 vías, que la pueden ver acá, ¿sí? ¿Por qué llave 3 vías? Porque podemos ingresar el catéter que va al paciente, ¿sí? Y podemos poner 2 vías por acá. O podemos poner acá otra llave 3 vías y tener 2 más. Puedo poner varias llaves 3 vías. Siempre saber que mientras más conectores tengo, más posibilidad de infección tengo, porque tengo más bocas abiertas que pueden entrar gérmenes por ahí. Entonces esas tapitas que ven ahí, hay que sacarlas con una gasa embebida en alcohol. Tengo que friccionarlo por 5 segundos, retiro la tapita, introduzco la infusión que yo necesito, ya sea por guías o ya sea por una jeringa que tengo que hacer un medicamento en bolo, y mantener esta tapita tiene que estar envuelta en alcohol. No le tengo que apoyar a ningún lado. Cuando le termino de pasar el medicamento que tengo que utilizar, vuelvo a introducir la tapita con el alcohol y bien antiséptica que posible para evitar de que en este conector entre una bacteria por ahí. Mantener el sistema de infusión de soluciones endoverosas cerrados, eso es importante. Realizar el lavado de manos antes de su manipulación, como hemos dicho. Manipular con gasa media con alcohol, rotular, un poco repetitivo ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a predisponer a que una vena, a una vía periférica se infecte? ¿Sí? Principalmente la experiencia profesional que inserta el catéter. Si el que inserta el catéter es un cochino o provoca mucho sangrado o provoca mucho traumatismo o no hace bien todos los pasos, es más probable que se infecte. En la urgencia, porque en la urgencia muchas veces estos pasos son en forma apresurada, rápida, y pincho y pruebo, porque en la desesperación no está bien, pero es lo que pasa habitualmente. La incorrecta antisepsia de piel previa a la iniciación, no llevarle la importancia que realmente tiene la antisepsia. Contaminación de la solución a infundir, todas esas guías que le decía que cada 72 horas se tienen que cambiar. Si no las cambio, eso tiende a colonizarse, se llena de bacterias y esas bacterias van derecho al paciente. Y como les dije recién, mientras más conectores tengo, más posibilidades de infectarse. ¿Y cuáles son los sitios que habitualmente van a traer una infección a un catéter periférico? Colonización, cualquier infección remota. O sea, una infección remota se refiere a una infección en otro sitio que la bacteria viaja y como acá tiene más predisposición, se aloja acá la bacteria e infecta. La piel siempre está colonizada y en la zona de inserción, en donde hace la curva, es donde mayor cantidad de concentración de bacterias va a haber. Entonces, sí o sí, acá está el adhesivo transparente que necesitamos para evitar que se contamine tanto. Los conectores se colonizan, por más que embebamos la rosca en alcohol, etc., siempre se va a colonizar. Los desinfectantes pueden estar contaminados muchas veces. Las manos del personal y la infusión contaminada, como les había dicho recién. Entonces, todos estos son los lugares de donde va a venir la infección y la complicación infecciosa de este catéter. ¿Pero la infección es la única? No. También puede aparecer un hematoma importante, venopunción incompleta o penetración de la pared posterior, como ven acá en el gráfico, cuando me pase de largo por la vena, porque fue muy profundo, y hice daño y provoqué un hematoma, y el hematoma predispone a infección.
la infiltración, y yo pensé que estaba en vena, y empecé a pasarle medicamento, y después resulta que estaba acá, en la zona de tejido serosubcutáneo, llené de líquido esta zona, y no fue por vena. Embolia gaseosa, que es más raro, es muy raro por vía periférica, ¿sí? Genera una embolia gaseosa, o sea, pasarle aire por la vena. Obstrucción del flujo, ¿sí? Tromboflebitis o flebitis e infección per se. ¿Tá? Hay infecciones que son muy importantes, que si uno no las detecta a tiempo, pueden producir infecciones muy graves, con mucho pus, y hasta con bacteriemia, o sea, bacterias por sangre, que llegan y hacen lo que se llama embolos sépticos, o sea, pacientes que se pueden morir por una vía periférica. Si bien eso no puede pasar, porque uno lo tiene que ver antes, pero sepan que existe. Y la extracción, ¿cuándo? Como dijimos, cuando al paciente no le hace más falta, hay que retirar el catéter, obviamente cuando esté infectado también. Y para retirar el catéter, colocarse guantes, porque podemos llegar a estar en contacto con sangre, y una vez retirado de ese catéter, ejercer presión sobre el sitio de la punción para hacer hemostasia y que deje de salir sangre. Te quiero hablar 2 minutos de una cosa que pueden llegar a ver muy frecuentemente, que son las bombas de infusión, ¿sí? Las bombas de infusión son dispositivos que lo que hacen es suministrar en forma programada, controlada, una sustancia intravenosa en pacientes que así lo requieran. O sea, es un dispositivo que generalmente es eléctrico, que viene de distintos tipos de bombas, ¿sí? Peristálticas, rotativas, por jeringa. Vienen de distintos tipos de bombas, todos con sistemas eléctricos diferentes, que lo que yo hago es un sistema que haga que el sistema es libre de entrada de aires, ¿sí? Garantice la seguridad de la terapia parenteral, tiene mayor precisión del goteo y flujo uniforme en solución. O sea, yo le quiero pasar a un paciente 1000 centímetros cúbicos en 10 minutos y la bomba te lo va a pasar, excepto que sea tanto el flujo que el catéter no lo tolere. Pero también nos sirve mucho para alimentación, en donde tengo que pasarle X cantidad de alimento por vía enteral o por vía endovenosa, y no más porque le puedo producir complicaciones al paciente, va a pasar justo, igual con medicamentos que tienen margen estrecho terapéutico, que si le paso mucho puedo producir muchas complicaciones, si le paso poco no le voy a producir absolutamente nada, y que tienen rápida acción, por ejemplo, noradrenalina, por ejemplo, dobutamina, por ejemplo, los anestésicos que utilizamos como propofol o diferentes tipos de anestésicos, también es importante ir pasando un goteo controlado por bomba para evitar efectos adversos indeseables. ¿Cuáles son los usos más importantes? Un poco ya se los dije: alimentación parenteral, si un paciente que está en terapia intensiva y que lo alimentamos por la vena. Alimentación enteral, paciente que los alimentamos por sonda nasogástrica, por sonda que va directamente al intestino delgado, pero esa alimentación tiene que ser controlada. Uso de drogas con escaso margen terapéutico, como les contaba recién. Drogas para negociación y drogas para mantenimiento hemodinámico. Entonces, la administración de medicamentos por vía periférica, esto es muy importante, si alguna vez le toca asistir, siempre corroborar leyendo la ampolla que es la droga a pasar y corroborar que es el paciente que necesita esa droga. Es muy común tener muchas drogas con ampollas que son muy, muy parecidas, pero son drogas muy, muy diferentes. Les doy un ejemplo que me pasó a mí, de los tantos, pero el que más a mí me tocó por una cuestión de que era residente segundo año de clínica médica hace muchos años, en donde me llama una enfermera desesperada a las 12 de la noche, yo estaba en la guardia, de que a un paciente que le habíamos indicado ranitina, que ranitina sirve para la gastritis, como sabrán, que tiene una ampolla que es grande, la ampolla tiene unos 50 mililitros, un poquito menos, no, perdón, tiene 10 mililitros aproximadamente, pero es una ampolla grande, marrón, y tiene rojo escrito ranitina, y una botellita que es igual, una ampolla que es exactamente igual, que es de dopamina. Ya lo vamos a ver en las clases siguientes, que es la dopamina, pero por si no lo saben, la dopamina es una droga que se utiliza para los pacientes que están en hipotensión severa, es un adrenérgico que lo que hace es aumentar la tensión arterial,
puede provocar arritmias, puede provocar hipertensión, puede provocar un montón de consecuencias muy importantes, sobre todo arritmias severas en pacientes que no la requieren. Entonces la enfermera, ¿qué hizo? En vez de leer la ampolla, le puso directamente, cargó la ampolla y le pasó al paciente en bolo ranitidina. Imagínense que nosotros de dopamina utilizamos una frasco ampolla a dosis máxima, nos puede durar 2 horas una ampolla de dopamina pasándole en goteo continuo. Esta mujer se lo pasó en bolo, o sea, todo junto. Entonces, imagínense el desastre que hubiera pasado. ¿Qué terminó pasando? Nada, lesiones eléctricas, el paciente tuvo palpitaciones, no pasó nada, gracias a Dios. Siempre voy a creer en lo que yo creo que pasó, es que la marca que nosotros utilizábamos de dopamina en el hospital público era marca Cuchuflito, y que realmente lo que lo salvó al paciente fue eso, de que no le pasó dopamina de buena marca, porque ahí sí probablemente el paciente no lo hubiera contado. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque es muy importante identificar bien que el paciente que yo voy a pasar la medicación es el que lo tiene indicado, y que además leer las ampollas, por más que yo las saco del lugar donde dice ranitidina, tengo que apagar la ampolla y leer que realmente es, porque el error de la carga en el recipiente, así como yo me puedo equivocar en no leer, el que cargo el recipiente se puede haber equivocado igual. Entonces siempre hay que hacer doble chequeo de esas situaciones. Perdón por lo aburrida de la clase, de lo teórico. Es importante que lo veamos. Así que bueno, dudas, preguntas. No, profe, en una clase con los chicos de enfermería, Sí. más o menos hicimos lo de canalizar de a dos con un brazo y también vimos lo de la bomba de infusión. Perfecto, perfecto. Pero es importante que lo sigamos practicando, ¿sí? Así que si a ustedes les interesa, como les digo, les sigo ofreciendo el guardia para que vayan. No sé si les habrán explicado, dudo que les hayan explicado muy diferente a lo que yo les dije, pero bueno, no sé si hubo alguna diferencia, si no les quedó claro algo. No, fue muy parecido, nada más bueno. Una vez probamos cada uno, obviamente que la práctica nos falta. Perfecto. Los brazos vamos a probar todo lo que quieran, porque total no es mi brazo. Así que eso es muy importante, ¿no? Sí, profe, no tuvimos tanta oportunidad de hacer. Fue un solo día, en realidad, con los chicos de enfermería. Una duda, profe, que me quedé en la última parte que hablaba de la dopamina. ¿Es lo Sí, mismo que nosotros se utiliza para el ecocardiograma de estrés, la dobutamina? ¿O se utiliza? Sé que no, se utiliza la dobutamina, pero tiene exacto. el No, mismo agente, digamos. no, son diferentes. Cuando yo te digo dobutamina o dopamina es el nombre de la droga. Son diferentes, se utiliza para situaciones diferentes. Pero más o menos lo que uno busca con la dobutamina es provocar, acelerar el corazón, pero en pacientes que están ambulatorios uno tiene cierto control y pasa dosis muy, muy bajitas. La dopamina es más vasoconstrictor. Dentro de las complicaciones de la dopamina está el producir arritmias, pero es más vasoconstrictor. Entonces no es lo mismo. Es más, para la reanimación, ahora no, porque se ha avanzado mucho con la medicina, pero cuando yo era residente, cuando yo hacía terapia intensiva hace muchos años, nosotros teníamos para mantener un paciente dopamina y dobutamina, porque la dopamina actúa más a nivel de los vasos, y la dobutamina actúa más a nivel del corazón, ¿sí? La dobutamina lo que hace es ayudar al corazón a latir mejor, por explicarlo en forma bruta, ¿sí? Y la dopamina lo que ayuda más es a controlar la vasoconstricción a nivel periférico, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, si bien el nombre es muy parecido. Ah, sí, sabía que eran distintos, pero como ambos como que levantan la frecuencia cardíaca y todo, bueno, quería saber si
los dos actuaban a nivel corazón, pero bueno, ahora me acuerdo la diferencia, sí. Exacto, uno es más para la parte vascular y otro es más para el corazón. Bueno, ¿listo? Vieron que soy bueno y las libero temprano, ¿no? Sí, profe. Sí, profe, igual están buenas las clases. Más vale que en la parte práctica después diga, wow, qué buen grupo. Profe, entonces Sí. la práctica, o sea, la clase que viene sería en el hospital. Claro, porque ya es presencia. No, en el instituto. El instituto a las 18 horas también es. A priori sí. Voy a tratar de ver si lo podemos hacer más temprano. ¿No tienen clase antes de las 18? No, No, es pero el único día que no. tenemos una sola clase. Bueno, El viernes. porque para mí sería mucho más cómodo hacerlo antes, hay que ver disponibilidad de aulas. Yo voy a hablar con Mabel y les digo, si no, ¿qué otros días y horarios les convendría? Todavía, profe, en realidad no sabemos qué horarios tenemos que ir a hacer las prácticas en el hospital. No sé si nos va a coincidir o cómo es, porque todavía no sabemos. Bueno, hablo con Mabel, ¿les parece bien? Ok, profe. Bueno, profe. profe. Yo hablo con Mabel para buscar un horario que a mí me convenga, porque la verdad que quedarme hasta las 8 de la noche, obviamente, si hay que hacerlo, lo voy a hacer, eso, preocúpense, pero obviamente no me conviene. Este horario lo elegimos principalmente al revés, cuando hicimos la virtualidad, pues yo antes daba las clases a las 4, ¿sí? ¿Qué pasó el año pasado? La virtualidad, yo a las 4, ¿no? Era muy difícil que yo llegara a mi casa a dar la clase virtual a las 4 de la tarde. Entonces, por eso la pusimos de 6 a 8. Ahora hay que invertir todo, ¿sí? Pero preocúpense, yo hablo con Mabel y lo arreglamos. Bueno, Bueno, profe, Bueno, profe. igual si es más temprano, mejor, creo. Sí, Va, sí, para todos, estamos de acuerdo. no sé. Bárbaro. Sí, la idea, a ver, la idea de todo esto es que aprendamos, que entonces no tiene sentido ponerse en una postura que no abierta, todo lo contrario, conmigo siempre que ustedes quieran opinar, siempre van a ser bienvenidas las opiniones. Después que les dé bola es otra cosa. Bueno, profe. Bueno, muy bien, buena semana. Gracias, profe, Igualmente, igualmente. profe. Nos vemos. Buena semana que viene. Nos estamos viendo, profe. Muchas gracias. Chao, chao.